Vamos ahí. ¿Qué carajo pasó ahora? Ahora, un bardo nuevo, no puedo respirar. ¿Qué carajo pasó ahora? ¿Qué carajo pasó Ahora. ahora? Un bardo De nuevo. no te deja descansar. ¿Qué carajo pasó ahora? ¿Te Un sabes la tuit letra? surreal. Vení, que te voy a contar. Vení. Gracias por sostener ese momento, la verdad. Gente, después nos cuentan en el chat o a nuestro número de teléfono si no se escuchó la cortina tan bella que tiene esta sección. Me dicen desde la producción que no. Así que, bueno, de todos modos, vení, que te voy a contar qué pasó. Y vamos a empezar con algo bastante vinculado a la sección que tuvimos recientemente de esto de las anécdotas, de lugares donde se come bien. Porque hubo una situación de violencia, lamentable por supuesto, que se dio en la Ciudad de México. Okay. La CDMX, lo que antes conocíamos como México Distrito Federal, ¿no? La capital de los Estados Unidos mexicanos. Un hecho de violencia, un crimen que conmocionó por supuesto a este país latinoamericano y al mundo también, y que tiene consecuencias, derivaciones bastante relevantes. Vamos entonces con el primer tweet al respecto, que nos va a mostrar que en plena mañanera, que es como la conferencia de prensa de todas las mañanas del gobierno de México, Harfuch, que es el secretario de Seguridad de los Estados Unidos de México, le informa a Sheinbaum, la presidente, del asesinato en Calzada de Tlalpan de la secretaria particular y el asesor de la jefa de gobierno, Clara Brugada. Jefa de gobierno, ¿no? Es como la intendenta de la Ciudad de México. Mientras presentaban un reporte sobre la baja de la incidencia delictiva. Esto... Obviamente los mataron por esto, porque mataron a la secretaria privada de la jefa de gobierno y a uno de los asesores de su equipo, mientras estaban dando información al respecto de la baja de los hechos delictivos en el país y en la Ciudad de México. Pero ¿qué pasa? No es un hecho de violencia del tipo violencia ciudadana, no es que intentaron asaltar a estas personas, a Ximena Guzmán y a José Muñoz, si no me equivoco, el nombre de la otra persona fallecida, sino que probablemente se trata de un ajuste de cuentas o un mensaje para Clara Brugada y quién sabe también para Claudia Sheinbaum. ¿Esto pinta así siempre la mala y te asesinan de onda o cómo es? México es un país que lamentablemente sufre un problema muy serio, muy lejano a nuestra realidad desde Argentina, muy escandaloso inclusive, en relación a la violencia política. En todos los periodos electorales, sobre todo, hay múltiples hechos de violencia y también fatalidades como esta. Acá te matan de una, ¿no? Acá es te que despachan. hecho de violencia acá nos Claro. vemos los corsos. Hay, por supuesto, proliferan muchas amenazas, ataques a la integridad física y también hay muchos asesinatos. Chicos, en México los carteles y de esta gente que tiene mucho poder y emplea la violencia como método de mensaje son mucho más poderosos que la política en México. Y pasa en otros países de Latinoamérica, pero México es muy jodido con esto. Pasó la semana más pasada y fue Sí, viral eso. y lo recomendamos con Anto de una influencer que fue matada en vivo. Sí. Güey, Sí, eso sí, es sí, verdad, fue eso es verdad. asesinada, Hace un par de- y ella decía, tengo miedo que me maten, y de hecho pasó eso. Parece que el compinche con el que andaba era celoso. Es el chimi que a mí me Y llevó. hay muchas teorías, pero de que es un país re peligroso y hay mucha mafia y... Mucho Sí. amor narcótico ahí en También. México. Po. Sí. Ese pasa. Tengo más cositas al respecto para seguir sumando a este contexto. Ajá. En México, el 1 de junio va a haber elecciones para el Poder Judicial, porque ellos votan a los miembros del Poder Sí. Judicial. Que es una reforma que en algún momento se planteó en Argentina, que se puedan votar integrantes del Poder Judicial por voto popular. Una candidata de Veracruz hace un par de semanas fue asesinada también. Creo que el siguiente tuit tiene algo al respecto. Hace una semana asesinaron a Yesenia Lara, candidata a presidenta de Texistepec, Veracruz, una ciudad muy importante de este país. Ahora asesinan a 2 asistentes de Clara Brugada. Todo esto a vísperas de la elección del 1 de junio. De verdad, ¿están tan ciegos para no ver que la oposición se ha convertido en asesina? Bueno, esta persona que tuitea esto le da ese tinte
de violencia política cuando las hipótesis que manejan los equipos policiales que están investigando este caso, sobre todo se inclinan a, bueno, situaciones que tienen que ver con los cárteles de la droga, con las mafias. ¿Y qué sentís vos con esto, Manucho, que sos un gran informador? Hay un contexto, ¿sí? Ok. Claudia Sheinbaum es sucesora de AMLO, de Andrés Manuel López Obrador, forman parte del mismo partido que es Morena, que es un partido de centro-izquierda, digamos. En los últimos, bueno, breve historia de México, reciente, el mismo partido gobernó durante unos 70 años, el PRI, ¿no? En el año 2000 cambia ese gobierno y hay 2 periodos presidenciales que duran 6 años allá, que Mirá. están en manos del PAN, que es un partido un poco más de centro-derecha. Después vuelve el PRI con Peña Nieto y después vienen estos 2 gobiernos del partido Morena. En todos esos periodos, en México se propusieron iniciativas para enfrentar el problema del narcotráfico. Ok. Todas esas iniciativas hasta ahora han fracasado porque el problema, lamentablemente para nuestros hermanos y hermanas mexicanas, no se termina de resolver. Más acá en el tiempo, una realidad es que uno de los eslóganes del gobierno de Andrés Manuel López Obrador era abrazos y no balazos. Una política de pacificación con los sectores vinculados al narcotráfico para intentar reducir la violencia y tratar de, bueno, calmar las aguas en estos escenarios tan violentos. Cuando asume Claudia Sheinbaum, a pesar de formar parte del mismo espacio político que AMLO, cambia esa política. De hecho, tengo algunas cifras. A ver. En los primeros 3 meses de mandato de Sheinbaum al frente de la presidencia de México, Sí. hubo 7.000 detenidos, 200 operativos relacionados al narcotráfico, se incautaron 3.000 armas, 665.000 kilos de drogas y más de 561.000 pastillas de fentanilo. Epa. Guárdense esa palabra, fentanilo. Hoy hay noticias sobre Hay algo de fentanilo y por eso quiero que lo tengamos en Te cuenta. hace peor. Esto tiene que ver con, por un lado, entre otras cosas en realidad, con las presiones de Estados Unidos Ok. para que México haga algo con esta problemática que afecta sobre todo a ciudadanos estadounidenses que son el principal mercado consumidor de estas drogas que le arruinan la cabeza a muchísima gente y matan miles de personas todos los años en Estados Unidos y en distintos lugares del mundo. Esta presión de Estados Unidos estaría surtiendo efecto, sobre todo en el contexto de la guerra arancelaria, y a Claudia Sheinbaum le interesa mostrar credenciales para decirle a su vecino del norte, un país tan influyente como los Estados Unidos de América, miren, estamos trabajando con esto, ¿qué nos dan ustedes a cambio? Estos números que les contaba anteriormente contrastan mucho con lo que fue esta política más pacificadora, si se quiere, de AMLO. Un hecho que conmocionó al mundo en marzo, si no me equivoco, fue el hallazgo de una fosa común. No sé si recuerdan algunas imágenes de México al respecto. En la ciudad de Teuchitlán, en el estado de Jalisco. No sé si se acuerdan de ver imágenes y videos de zapatillas y mochilas que se encontraban en un sí, lugar sí, una sumamente aleatorio. Y era una fosa común, donde se encontraron muchísimos cadáveres que Y los automáticamente se hizo la relación de que serían víctimas del crimen organizado. Y lamentablemente es algo bastante común en el territorio Sí, están mexicano. repicados los ándales. Sí, los ándale están muy complicados con este tema. De nuevo, no hay política que haya funcionado, ni la guerra contra el narco, ni la política más pacificadora, ni este regreso a las políticas más Cada vez se pone peor. asertivas en relación a estos grupos de poder, que son grupos, por supuesto, criminales y sumamente violentos. Y reorganizado, recordemos que esto no estamos hablando de ahora, 2000, esto viene de años, son generaciones, ya son hijos de capos de la mafia que manejan estos grupos y se fueron desplazando por todo el territorio. De hecho, la trata de blancas en México es incontrolable, es el país que tiene el más alto índice sobre la trata de blancas y me pasó, o sea, esto lo puedo decir porque tengo amigas viviendo allá y es re peligroso, es posta, es muy feo y todos los días muere alguien o encuentran cuerpos de años que estuvieron desaparecidos y en realidad están muertos. Sí, che.
Un poco más en el contexto actual del asesinato de estos dos funcionarios del gobierno de la Ciudad de México, las hipótesis que maneja la investigación al respecto apuntan principalmente a grupos criminales organizados y a mensajes no solo al gobierno de la Ciudad de México, sino a la presidencia de México y a la Secretaría de Seguridad. Se especula que podría ser un mensaje del Cártel Jalisco Nueva Generación, bastante famoso, o que sea un ataque de un grupo que se llama Unión Tepito, que vos decís, ¿cómo te vas a llamar Unión Tepito y tener un grupo narco? Pero sí, Unión Tepito. Te pitan. Claro, te hacen pitar. Y que estaría muy vinculado con el Cártel de Sinaloa, que es uno de los más acorralados en este momento por el gobierno federal de los Estados Unidos mexicanos. Ampliaremos seguramente en los próximos días. Esto es relevante también porque no solo echa por tierra un poco de la retórica del gobierno de Sheinbaum, que bueno, estamos logrando combatir al crimen organizado, está más tranquila la calle en México. Este hecho, por supuesto, que un poco va a contramano de esa retórica. Y hay que tener en cuenta que para el año que viene la Ciudad de México es una de las sedes del Mundial. Sí. Parece una pavada. Sobre todo cuando estamos hablando de un asesinato doble. Se me re complicó ir. Pero a México realmente esto le complica la jugada porque es un evento muy esperado que va a movilizar la economía y la imagen internacional de México. Y sí, totalmente sí. Cada vez se pone peor. Pasamos un poco a otra cosa que tiene que ver con esto del fentanilo, pero un poco más en Argentina, porque en los últimos días vimos varias noticias de que se filtró una partida farmacéutica de esta droga que tiene fines clínicos. Inicialmente es un analgésico muy potente, incluso más potente que la morfina. Sí. Y esta es la nota que saca Infobae hoy. Dice, investigan si el laboratorio que fabricó fentanilo contaminado desvió el opiáceo para fines ilegales. Es decir, que esta contaminación del fentanilo que consumieron varios pacientes, sobre todo en la ciudad de La Plata, y ahí creo que 9 muertos ya Sí. por este consumo para fines clínicos. Sí, sí, sí. Bueno, se sospecha que HLB Pharma habría también incursionado en actividades ilícitas que tienen que ver con el uso del fentanilo ya para fines Sí. La bueno, mala. ilegales, para la mala. Para la mala total. Esto está en investigación, es una hipótesis que se está barajando y que por supuesto podría complicar muchísimo a este grupo farmacéutico que, como todos sabemos, la industria farmacéutica es una de las más poderosas del mundo y Argentina no es la excepción en ese caso. Aparte, este laboratorio no solamente tiene este caso, ya estuvo investigado por otras irregularidades, inclusive el mismo dueño también, entonces por otras cosas y porque está altamente ligado a la política argentina, entonces como Epa. que se abre mucho el abanico por medio de esta investigación. Así que yo creo que esto vino para quedarse, va a haber mucha tela para cortar. Sí. Están implicados no solo HLB Pharma, sino también ¿cómo es? Laboratorio Ramallo. Sí. El juez que está llevando a cargo la causa es el juez Crelac, de la ciudad de La Plata. Y bueno, seguramente es un tema del que vamos a seguir hablando. Hay que el mirar. tema de la efedrina, no sé si se acuerdan Sí. que la ruta de la efedrina fue, y sigue siendo, un caso que no se termina de esclarecer y que tiene mucha relación con el mundo de la política. Exactamente. Y es un tema que atraviesa a todos los sectores de la política. Che, hay que también. mirar el laboratorio con nuestros remedios por ahí. Hay que empezar a No, prestar sí, atención totalmente, porque aparte el tema de los opiáceos, el fentanilo es un tema bastante conocido, ¿no? Tengo Sobre todo un- en el país del norte, United States of America. Tengo un mensaje que escuché acá, no sé si era para mí, no lo llegué a entender. A ver. A ver. Ustedes siguen hablando. Listo. Ah, Perdón, bueno, mala perdón, mía, perdón. disculpad, pero eso. Bueno. No quería perderme nada. En relación al tema del fentanilo, explícitamente esto, pero va a tener derivaciones hacia la cuestión del narcotráfico nuevamente. Totalmente, En nuestra sí. conversación. En primer lugar, noticia de ayer que dio mucho que hablar y es una de las principales tendencias en Twitter. No supera, por supuesto, a Juan Román Riquelme, pero es una tendencia que se ha movido mucho. ¿Por qué lo traes? Porque fue tendencia. Mate hierbas, por favor. Es tendencia Juan Román Riquelme, boludo. O sea, mi trabajo es hablar de las tendencias. Y bueno, Juan Román superó ampliamente a todo esto de lo que estoy hablando ahora, pero eso no opaca el hecho de que por un decreto presidencial
se cerró la unidad de tareas de investigación sobre el caso Libra. Que se había... Bueno, ahí tenemos. Esta es una placa de la política online. Perdón, un día yo no después de puedo. la elección... Mira la cara de ese vago, por Dios. Perdón, Bueno, no puedo. ¿estás no. hablando de sin los dos, suerte? de los o dos, de los dos. Pero Javier? mira lo que es sin suerte, por Dios. No, ¿Qué es esto? A mí no me puede venir a vender algo con esa cara. Bueno, Yo te digo que ahí vamos el con titular. otra cara aún peor que le venden muchas cosas a mucha gente. Totalmente. No, no. El caso es que, bueno, un día después de la elección, ¿no? Esta placa también tiene ese mensaje de justo el domingo después de la elección en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Vos, Manu, lo lees Se da de así. baja. Es lo que dice la placa. Ay, bueno, pero vos lo lees con ese tono retórico. Y bueno, pero a ver. No sé si seguir. ¿Te busco otra placa? No, todo bien, sí. No. Bueno. Ahora no entren en esa. ¿qué? No sé, se capaz te picó, busco otra placa para que diga solamente Milei disolvió la unidad que creó para investigar, entre comillas, el caso Libra. Ah. Bueno, pero se Bien. está hablando de esto, así que me viene bien la placa, porque, bueno, ¿por qué se cierra esta unidad de tareas de investigación creada por Presidencia de la Nación y por el Ministerio de Justicia a cargo de Mariano Cunio Libarona? ¿Por qué? Supuestamente porque ya cumplió sus tareas y toda la información recabada se derivó al Ministerio Público Federal para que utilice esa información en el avance de la causa. La causa judicial sigue en pie, la denuncia sigue en pie, eso Listo, no está se bien, archiva. Si no damos mucha vuelta en las cosas, hay que resolver rápido. Si tienen la culpa, tienen la culpa. Si no tienen la culpa, tienen la culpa. Exactamente. Vamos a ver qué tan rápido. El presidente y su entorno están acusados de figuras penales como cohecho, abuso de autoridad, tráfico de influencias, negociaciones incompatibles con función pública. Qué raro cómo reclaman rápido. ¿Quién le hizo la denuncia? No me acuerdo quién hizo la denuncia. ¿Quién hizo la denuncia? Ay, el abogado no sé si se No, acuerdan. no. ¿No es El ese? abogado que estás pensando No es. era por el tema del dólar barato Del dólar, cierto. 2 días antes del fin del Sí, cepo. sí, sí. Me estoy confundiendo de acusaciones, perdón, presidente. Hay varias líneas de acción. Sí. Una es esta de la unidad de tareas de investigación creada por Presidencia de la Nación, que en principio habría terminado con sus tareas. Otra es la denuncia penal, que sinceramente no tengo presente quién la presentó con nombre y apellido. Y la otra es la comisión investigadora del caso Libra, que está en el Congreso de la Nación. Ok. Que mañana hay sesión entre los legisladores de nuestro país y seguramente va a ser un tema de agenda, además de otros como la posible reincorporación de la moratoria previsional para las personas que se quieren jubilar. Así que mañana va a ser un miércoles candente, sobre todo, es decir, no solo adentro del Congreso, sino afuera, como todos los miércoles. Día de miércoles. Bueno, otros imputados en la causa son personajes como Novelli, el de los bolsos, no sé si llegaron a ver eso, hace un par de días también salió, que su mamá y su hermana fueron al Banco Galicia, donde esta persona tenía una caja de seguridad, entraron con bolsos vacíos y a la hora salieron con bolsos llenos, y cuando al día hábil siguiente la policía fue a investigar, se encontraron que la caja de seguridad estaba totalmente vacía. Novelli sería uno de los implicados en este caso, así como Morales y Godoy, que forman parte de Tech Forum y que han sido asesores de la Comisión Nacional de Valores. De nuevo, la de siempre. Yo no sé qué implicación tiene Javier Milei, aparte de haber promocionado, difundido, en fin, la palabra que queramos utilizar, la estafa de Libra. A lo mejor lo hicieron entrar al pobre Javo, pero bueno, hay muchos implicados que probablemente, de hecho está confirmado que tuvieron contacto con Javier Milei y su entorno, y hay que ver en qué medida estas figuras penales corresponden al presidente de la Nación y a sus allegados. Pero tengo más del Javo. Tengo más y no tiene que ver personalmente con él, sino con una de las medidas que propone llevar adelante en sus próximas semanas, meses de gobierno. La semana pasada fue una semana de grandes anuncios. Por ejemplo, la quita de los impuestos a los celulares importados, que movilizó mucho la opinión. Fue como algunos lo interpretaron, yo no, algunos lo interpretaron como un guiño electoral para el votante de clase media de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Al día siguiente se anunció una reforma migratoria, que fue un guiño electoral para el votante de derecha de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y ayer, después de las elecciones, se anunció que va a haber una nueva edición del blanqueo de capitales
con el objetivo de sumar dólares a la economía argentina. Esos dólares que están en el colchón, supuestamente, entrarían a la economía nacional, como haría Francella, crujiente, uno arriba del otro, para que nadie te joda. Y hay un poco de franchelismo en esto que le dice el Jabo a Antonio Laje, en una nota que fue donde se habló del caso Libra, se Me habló gusta porque de la noticia empieza muy graves declaraciones de Javier Milei. Chicos, yo vi la nota en vivo y sí, creo que se quedó corto con lo que dice ahí en el tweet. Convengamos que yo traigo cosas pro Milei también. No me vas a decir ahora que no traigo tweets a favor de Milei. Pero no entre en esa, mano. Por las dudas. Por las dudas. Te está dejando contaminar, mi hermano. Por las dudas. No. Yo te admiro a vos por tu columna. Por favor, a ver, veamos a dónde vamos. Escuchá lo que pasó. Quiero escuchar. Vamos a ver. Decir, no, bueno, pero el dinero... Ponle pausa, por favor, que quiero leer el tweet, porque si no, no nos quedamos sin contexto. Ponelo de vuelta, pero vamos a leerlo. Viva el narco, carajo, dice este usuario. Muy graves declaraciones de Javier Milei que sin duda constituyen apología de los delitos de evasión y narcotráfico. La desesperación del gobierno por dólares nos lleva a un narcoestado y un nuevo blanqueo que deslegitima reglas de juego y Estado de Derecho. No sé si es una apología al narcotráfico, seguro es una apología a la evasión, pero esto es desde la campaña, el que evade impuestos es un héroe, en los términos de personas como Javier Milei y Ramiro Marra, sobre todo, otro que ha llevado esta bandera muy fuertemente, que tenía un curso para evadir impuestos incluso. Y bueno, hecho ese comentario, con el narcotráfico, bueno, me parece que va por otro lado la discusión por el narcotráfico en relación a esto del blanqueo, pero bueno, apología a la evasión, seguro. Ahora sí podemos ver el video. Decir, no, bueno, pero el dinero del narcotráfico. El narcotráfico, usted lo combate, digamos, con el Ministerio de Seguridad, con el Ministerio de Defensa, ¿no? Usted no utiliza la economía, digamos, para combatir el otro delito. Producto del narcotráfico, el narcotráfico después tiene que blanquear Pero ese dinero y hacerlo circular. de vuelta, pero trabaje sobre el narcotráfico, digamos. Entonces, ese es el punto. Y la otra es, ok, el que no se pudo escapar. Ahora digo, bueno, lo lamento por el que no se pudo escapar, digamos, pero el otro no hizo nada malo. Es decir, es una declaración de envidia. Es decir, el que pudo zafar, genial, y no lo tengo que castigar porque pudo huir del ladrón. O entonces, digamos, el que se quede en la cárcel lo tengo que premiar porque hubo alguien que pudo salir, digamos, de la cárcel que nos imponen los políticos. No, está el que cumplió todas las reglas y todas las normas y leyes. Bueno, el que no cumplió. está bien, digamos, quizás no tuvo el talento o no tuvo las agallas o no tuvo lo que fuera para salir del sistema. Bueno, es una cuestión de talento y coraje. Evadir impuestos. Qué sé yo, la verdad que nunca me vi en la situación de evadir impuestos por mis grandes fortunas. Así que no sé, la verdad, tampoco me considero una persona demasiado valiente ni demasiado talentosa, así que probablemente nunca lo logre. Pero esto me hace pensar en algunos mensajes que se escuchan mucho en la retórica de Javier Milei, que incluyen, por ejemplo, fuera de la ley todo, dentro de la ley todo, mirá el furcio, dentro de la ley todo, fuera de la ley nada, o el que las hace, las paga. Y esto me hace pensar también en cuáles son las funciones del Estado, viste que, bueno, el topo que viene a destruir el Estado. El Estado, incluso para Javier Milei, cumple una función que es garantizar los intereses de los privados, ¿sí? Independientemente de cuáles sean los rubros en los que se desempeñan. Ahora, cuando el Estado determina que esos privados tienen que hacer una contribución para que la sociedad funcione, bueno, esos privados tendrían que tener el derecho de no hacer ningún tipo de aporte para, bueno, contribuir a la sociedad en la que viven. Es una discusión del plano teórico, no tiene que ver solamente con Javier Milei, sino que es una cuestión teórica y ética también, me parece. Y bueno, lo otro es si podemos pensar la seguridad y la economía como cuestiones separadas. Javier lo hace de una forma bien esquemática de la economía por un lado, yo necesito dólares en mi economía para garantizar
que el dólar no se dispare, necesito reservas en el Banco Central y los temas de seguridad lo verá otra cartera. Yo estoy acostumbrado, quizás por mi formación de zurdo o de mandril o lo que sea, a que hay que pensar las cuestiones multidimensionalmente e integralmente, sobre todo si vas a ser gobernante de un país. Pero bueno, para el Jabo no. Así que, bien, se ve que tendré que cambiar nomás mi cosmovisión de las cosas. Porque... En 20 años, ¿cuándo funcionó tu formación o tu ideología de formación en 20 años? No, a mí, para nada. ¿Y a lo que te representa? A mí no me representa nadie. Pero acaba de decir, soy zurdo. No, es lo que diría Javier Milei de mi formación en la universidad pública, por ejemplo. ¿Para vos el Estado es un ente productor? El Estado debe ser un ente productor. ¿Cómo produce? El Estado debe generar condiciones propicias para que la economía funcione, Está bien, generar el concepto, incentivos yo te para que los pregunto, privados se beneficien y se beneficie de esa forma también el conjunto de la sociedad. Yo que no entiendo de terminología y de descripciones de lindas palabras. ¿Cómo el Estado produce? Así, decime a ver cómo el Estado produce. Para mí el Estado es el ente más pasivo que existe. Produce gasto. El Estado produce gasto. El Estado es gasto. ¿Cómo recauda dinero el Estado? A través de impuestos. Bueno, A ver, la solución es poner más impuestos para que genere más recaudación. estamos hablando de cosas distintas. El tema este es el blanqueo. Ok, está bien. Y yo lo que dije es que lo que plantea Javier Milei es que la economía, el ingreso de dólares a la economía nacional, a la economía registrada, digamos, debe ser independiente de dónde provenga la plata. Lo que pasa hoy es que si una persona aparece con, no sé, de repente, $10.000, los tiene que declarar de dónde los obtuvo. ¿Sí? Si no los declara, el banco donde deposite esos dólares emite una alerta al Banco Central. Para Javier Milei eso es un crimen también, saber de dónde viene el dinero. La propuesta ahora, que probablemente sea muy difícil de implementar y de regulamentar, pero es el paso siguiente que quiere dar el gobierno nacional, tiene que ver con eliminar cualquier tipo de información. Que los bancos no le requieran ninguna información a un privado que llegue con no importa qué cantidad de dólares. Con lo cual, bueno... ¿Eso también Ahí- se puede ser de cualquier ciudadano o está hablando de empresas? Esto se tiene que regulamentar y es difícil. Porque ponerle yo, Antonio Sí, Orellano, me voy con es muy difícil coso. pasar de una vereda a otra automáticamente. O sea, es casi imposible porque si no vos liberás una cuestión de que hay mucha gente que no sabe si un delincuente Por eso. está asociado pero, a cualquier que pero viene y está, blanquea. por lo general, si es alguien que no puede explicar cómo tiene cierta cantidad de dinero, hablando de un privado, una persona Yo creo particular, que- está, por lo general esa plata viene por un delito. Entonces, Por lo general no, o sea, si vos heredás, bueno, creo que es pero No, una si vos forma- heredás, eso es plata registrada. eso es plata registrada. hipotéticamente, Exactamente. a ver, ahora viene Claro, tu si la abogado- plata está en el colchón, Sí, pues no podés registrarla. pero esto, a ver, Ahora vos no tenés un delito, porque para mí pasa por ese lado. Si vos sos un delincuente, en si algún sos lado- evasor, sos delincuente. Sos delincuente, si sos evasor. Hipotéticamente, o sea, yo las políticas de Estado que estaban en la antigua gestión no banco ninguna porque la solución de esa política de Estado era coloquemos más impuestos para generar una mayor recaudación. Sigamos emitiendo para generar un mayor control de población. Realmente para mí, hoy por hoy sí es una línea muy fina, porque la gente que tiene plata de narcotráfico, malas influencias, no sé, la mala. Desde el delito, Desde sí. el delito, desde la mala. Es muy difícil que vos justifiques porque claramente siempre fuiste, a ver, tenés que tener cierta, ¿cómo decirte? Algo tangible que diga, listo, de este lado viene tu guita. O sea, vos venís de una familia que en su momento tu abuelo, tu padre, tu tío laburó, tiene una empresa. Bueno, de este lado puede venir los colchones, la guita que tenés guardado. Si no, ¿de dónde la sacás? De un día al otro no la sacás a la plata. Claro. Igual yo creo que si vamos directamente y hablando así de que la plata viene desde el delito, como estamos diciendo nosotros, tampoco van a blanquear mucho. Tampoco creo que pase ¿No hay ninguna eso. buena entonces después de esto, del jabo? ¿Esto es todo para el jabo? Una buena puede ser que... ¿Se extendieron los plazos de las retenciones? Se extendieron los plazos de Epa, las ¿no me retenciones. contaste eso? Es verdad. Pero para vos es una buena esa. Para mí es una buena porque hay mayor liquidez desde el campo. Si vos no le cobrás retenciones.
Bueno, pero los principales exportadores siguen con retenciones. Bueno, pero no me contás ninguna buena, boludo. Y bueno, pero no O están sea, pasando cosas ahora. ¿Qué querés? No, bueno, puede ser una buena la de los celulares. ¿Qué sé yo? buenas. Más fácil obtener un celular de alta gama. Justo Bueno, hablamos de eso el jueves y están del vos mismo estabas bando. en otra... Sí, yo capaz estaba en otra, capaz que... Sí, no estabas. Todo bien. Esta semana tampoco voy a estar en dieta, les aviso. Bueno, una buena para el Jabo. Busquemos una buena para el Jabo. La del celu. La del celu es una buena. Siento me están tomando de boludo, así que No, cerremos nomás pero qué pará, carajo un montón pasó de ahora. gente Pero puede no, tener escuchá, celular si vos ahora. te sentís que te estamos tomando como un boludo es porque vos estás entrando en Algún una día la de van a defender ver. cosas. Algún día cuando la no van a tenés que ver. defender nada. Yo Algún vengo día la van a a ver. traer situaciones que se están dando y que se están comentando en redes sociales. Algún día la van a ver. Y ahí van a decir, ¿sabés qué, Cere? Sí, viejo, la vi. Bueno, me interesa, ¿Sabés tenés que, razón. ¿Sabés que ojalá? Ojalá. Ojalá, y ella te canta. Ojalá me lleve el diablo